Números capítulo 1. Bien, pero antes de ello vamos a hacer una pequeña introducción a este estudio. Hoy comenzamos, anótalo ahí, 13 de enero, estamos comenzando nuestro estudio entonces del libro de Números verso a verso. Son 36 capítulos aproximadamente que vamos a estar estudiando todos los martes y jueves. Entonces, por ahí quizás te has preguntado, ¿no? ¿Por qué le pusieron el nombre Números? Aunque su nombre original decíamos de que no es Números, ya, su nombre original es Be-Midbar, ¿no? Que significa en el desierto, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como la Torá en hebreo, justamente llevan el nombre de las primeras palabras del primer versículo, ¿correcto? Entonces, ya lo hemos dicho de tanto en Génesis, Éxodo, como Levítico, de la misma manera en Números sería en el desierto, básicamente, es el nombre del libro, ¿no? Que es Be-Midbar, ¿no? Algunos autores dicen que es Ba-Midbar, entonces da lo mismo. Entonces, ¿de qué trata este libro? Es una narración de todo lo que ocurrió con el pueblo de Israel durante 39 años en el desierto. Y tú me dices, ¿por qué no dice 40? Porque el primer año lo ha narrado el libro de Éxodo, ¿correcto? El primer año lo ha narrado el libro de Éxodo, de tal manera que el Números va a narrar los 39 años siguientes. Básicamente, cómo es que el pueblo va a estar en el desierto, ¿no? Camino a la tierra prometida, ¿correcto? Pero ¿por qué nuevamente se le puso el nombre Números? Números es porque en esta carta, en este libro, encontramos el conteo. Es decir, vamos a encontrar lo que nosotros hoy en día conocemos como censos. Vamos a encontrar 2 censos que se va a realizar y ambos censos que Dios va a pedir que Moisés, Aarón hagan este censo, ¿no? Entonces, en su pueblo, ¿correcto? Para poder, y entonces tú dices, un censo, ¿qué es un censo? Es un conteo, ¿no? De tal manera que también al mismo tiempo este conteo nos va a poder nos va a ayudar a identificar 2 generaciones en el desierto, ¿correcto? Tal vez recordamos que hay una generación que fue la que salió de Egipto, ¿no? Rescatado por Dios, pero básicamente esa generación va a ser una generación rebelde e incrédula, ¿correcto? Y que en su mayoría, a excepción de Josué, Caleb, ¿no? Pero todos los demás van a morir ahí en el desierto, producto de su rebeldía, producto de su incredulidad. Eso lo vamos a encontrar desde el capítulo 1 hasta el capítulo 25. Va a estar basado en la rebeldía, básicamente, del pueblo, ¿no? Una aparente obediencia al principio, pero luego se van a rebelar contra Dios, contra las instrucciones que Dios va a dar, ¿no? Del capítulo 26 al 36 vamos a ver un segundo censo, pero esto ya es de la nueva generación, ¿correcto? Una vez muerto toda la primera generación de rebeldes, vemos una segunda generación, pero es una generación ya de fe. Esta generación sí va a llegar a entrar a la tierra prometida. Entonces, otros autores lo dividen este libro en 3 partes. Del capítulo 1 al capítulo 10 es la etapa de la obediencia, ¿correcto? ¿Ah? Del capítulo 11 al 25 es la etapa en la que el pueblo que comenzó obediente, pero va a terminar rebelándose o en desobediencia contra Dios. Ahí vamos a encontrar quizás a los hijos de Coré, vamos a encontrar la murmuración de la hermana de Moisés, y todo lo demás, ¿no? Y muchas otras situaciones de rebeldía de parte del pueblo, ¿no? Pero del capítulo 26, una vez que se da el segundo censo, al capítulo 36, es decir, hasta el final, vamos a ver una obediencia renovada, como se conoce. Entonces, el libro de Números se puede dividir de 2 maneras o en 3 partes, ¿no? Se puede dividir en 2 partes, teniendo en cuenta el primer censo y el segundo censo del capítulo 26 en adelante, o lo podemos dividir en 3 partes. Del 1 al 10, la etapa de una obediencia, pero del 11 al 25 es la etapa de la desobediencia. Y del 26 al 36 es una obediencia renovada, ¿correcto? Pero cuando yo veo esto en el libro de Números, por cierto, en estos 39 años que ellos van a estar en el desierto, obedeciendo, rebelándose, y luego Dios atrayendo juicio, trayendo palabra, y una generación también que sí le creyó a Dios, de alguna manera esto refleja la rebelión de este pueblo, pero al mismo tiempo refleja la fidelidad de Dios, ¿no? Porque Dios va a seguir siendo fiel con este pueblo.
pero decíamos, no fiel necesariamente a los actos del pueblo, porque el pueblo va a estar obediente por un momento, luego desobediente, luego obediente. Lo que va a suceder es que Dios va a ser fiel a la promesa que Él ha dado, y de eso vamos a hablar un poco antes de entrar al libro de Números. Dios ha dado una promesa tiempo atrás y Dios está siendo fiel a esa promesa, ¿correcto? Porque el pueblo está siendo rebelde, pero Dios está siendo fiel. Eso nos va a mostrar el libro de Números. La rebeldía del pueblo, la desobediencia del pueblo y a un Dios fiel a su promesa. Pero al mismo tiempo eso se parece a nuestra vida, ¿no es cierto? Cuando somos rescatados por Dios, cuando somos librados del pecado, no todos tenemos una vida perfecta, ¿no? Más de una ocasión metemos la pata, o más de una ocasión caemos en pecado, o más de una ocasión nos rebelamos contra Dios, y Dios ha permanecido fiel. Ahora, pero debo aclarar, si esto es un estilo de vida en nosotros, si este es un estilo de vida en el cristiano, la cosa es distinta. Porque lo que va a hacer el desierto, o Dios a través de este peregrinaje en el desierto, lo que va a hacer es distinguir o mostrarnos dos tipos, dos tipos, por así decirle, de personas, ¿no? Una persona que estuvo en una constante rebeldía contra Dios, de tal manera que Él va a decir, ellos no me entran a la tierra prometida. Busca en tu Biblia, ya que estás en Números, el capítulo 14, verso 22, que va a ser el verso clave de todo el libro de Números para nuestro estudio. Mira lo que dice el capítulo 14, verso 22. Luego vamos a volver al capítulo 1 para hacerlo de verso a verso, pero solamente te quisiera dar el versículo clave de todo este estudio. Mira lo que dice. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, esa es la primera generación, ¿no? Los que salieron con Moisés vieron la gloria de Dios, las señales de Dios, tanto en Egipto como en el desierto, ¿no? En Egipto, las 10 plagas, en el desierto, es más, ¿no? Saliendo de Egipto nada más, cómo se abre el mar, en el desierto, cómo es que Dios les está dando maná y tantas cosas de parte de Dios. Han visto las señales de parte de Dios, pero ¿qué sucedió con esta generación? Dice, y me han tentado ya 10 veces. Y Dios dice así, ¿no? Y no está exagerando, ¿ah? Sino está diciendo, y me han tentado, ¿no? Es decir, me han probado, ¿no? Han probado a Dios y en más de una ocasión lo han probado a Dios. Y Dios ha permanecido fiel. Pero ¿qué dice? Y no han oído mi voz. Tú dices, ¿cómo que no han oído? Sí han oído, técnicamente han oído, pero a la manera de Dios no han oído. Porque el oír a la manera de Dios es creer en lo que Él dice. ¿Me dejo entender? No solamente es el acto de que ellos hayan oído técnicamente, sino es creerle y obedecerle finalmente. ¿Me dejo entender? Entonces, eso no había sucedido con esta generación. Había oído, pero no le había creído ni obedecido. Dice, ¿y qué es lo que Dios sentencia para esta generación? Dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Y Dios sentencia y trae juicio a este pueblo. Alguien dijo por ahí, es que estos pueblos físicamente habían salido de Egipto, pero su corazón estaba en Egipto. Físicamente habían visto la gloria de Dios, las señales de Dios, pero no habían creído, no tenían una comunión con Dios. Y de eso vamos a hablar más adelante. Pero básicamente eso es lo que vamos a ver en el libro de Números. De tal manera que, mis hermanos, yo les voy adelantando. ¿Cómo está tu relación con Dios? No solo está en el hecho de decir, Él me ha salvado, sino que necesito tenerlo como mi Señor, cultivar esa relación, esa dependencia, ese oírle, creerle y obedecerle. Y eso, de alguna manera, es la evidencia, no es el requisito, no, es la evidencia que realmente es mi Salvador y mi Señor y me hará y me llevará a su reposo eterno. Cuando nosotros somos salvos, tú y yo somos salvos, ya conocemos, pero muchos creen que son salvos, pero la pregunta es, ¿estarán allá en su presencia?
Muchos cristianos probablemente no lo estén. Entonces, ¿cuál es la evidencia de un verdadero cristiano? Cuando tiene una relación con Dios y esa relación se refleja en obediencia, lo cual no ocurrió con esta generación. Y eso nos va a mostrar el libro de Números, ¿correcto? Toda esa crónica en el desierto del pueblo rebelde, pero también de ese pueblo, de esa nueva generación que sí le creyó, ¿correcto? Eso nos va a mostrar y en ese sentido Dios nos va a ir hablando a través de su palabra, ¿no? Y recuerda, por más que se llame el libro de Números, Dios va a hablar a través de este libro, ¿no? Ya les dije el día de ayer que en cada capítulo tú vas a encontrar habló Jehová, habló Jehová, habló Jehová. Y ese es Dios, ¿no? Que está teniendo una relación con su pueblo. No es que de pronto los ha sacado de Egipto, les ha dado instrucciones en Levítico y ya los ha dejado, ¿no? No ha ocurrido eso, ¿no? Dios, por cierto, Dios lo ha traído en pos de él, ni siquiera lo ha traído al monte nada más o al desierto. El libro de Éxodo dice que los ha traído en pos de mí, decía, ¿no? Los ha traído en pos de él para que su pueblo tenga una comunión con él, ¿no? Entonces, y Dios va a seguir hablándoles durante estos 39 años en el desierto, a pesar de la rebeldía del pueblo, Dios va a seguir hablándoles. De la misma manera con nosotros. No hay manera de tener comunión con Dios si no nos sumergimos en su palabra, si no escuchamos la voz de Dios, si no obedecemos la voz de Dios. De lo contrario, aquel que dice, yo recibí a Cristo hace 7 años atrás, pero ya soy salvo, pero no tengo comunión con Dios, no tengo comunión con su palabra, no escucho su voz, simplemente digo que escucho, pero no le obedezco, se está autoengañando, es autogol, ¿no? Solo se está autoengañando. Jesús lo dijo de otra manera, el que me ama, y para poder amar a Jesús, necesito haber entendido su amor, ¿sí o no? Porque dice que aquel que dice, no tiene amor es porque no ha conocido a Dios. Y Jesús dice, el que me ama, guarda mi palabra. Entonces, esa es la evidencia de aquel que ha comprendido el amor de Dios, el rescate de Dios, ahora lo tiene a él como su amo, lo va a amar como su Señor, dice, y de qué manera lo va a manifestar guardando, viviendo conforme a su palabra. Ese es el verdadero cristianismo. ¿Me dejó entender? Muchos pueden decir, yo también soy salvo, pero si no hay una relación con Dios, se ha autoengañado. Jesús no es religión, es una relación continua. De eso trata este libro, la crónica en el desierto. Hoy vamos a ver el capítulo 1, ¿correcto? Solo el capítulo 1. Vamos a leerlo verso a verso y mira lo que dice verso 1. Habló Jehová a Moisés en el desierto. Y vemos cómo es que Dios va a seguir hablando, ¿no? En el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo. Entonces nos está mostrando el contexto, ¿no? Dios está hablando a Moisés, donde en el desierto de Sinaí, ¿no es cierto? Dice en el tabernáculo de reunión, este tabernáculo que ya ha sido levantado, pues, ¿no? En este tabernáculo que ya ha sido levantado según Éxodo, ¿no? En el capítulo 40 vemos cómo es que Moisés levanta el tabernáculo. Y un dato interesante, el tabernáculo fue levantado, si tú anótalo, Éxodo 40, verso 17 dice, así, en el día primero del primer mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Es decir, fue levantado el primer día del primer mes del segundo año. Y si volvemos a números, ¿qué dice el verso 1? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año. Lo único que está cambiando es el mes. El tabernáculo se levantó el día primero del mes primero del segundo año. Y Dios está hablando ahora desde ese tabernáculo a Moisés el día primero del mes segundo, es decir, 30 días después o un mes después de que el tabernáculo ha sido levantado. Y tú dices, entonces Levítico, ¿en qué tiempo duró? ¿Qué tiempo abarca el libro de Levítico? Un mes. ¿Te das cuenta? Éxodo básicamente abarca un año, ¿correcto? Levítico un mes, una vez levantado el tabernáculo. Y después de que se levantó el tabernáculo, según Éxodo 40, ahora el segundo mes, el día primero del segundo año, ¿correcto?
Dios comienza a hablar a su pueblo. Pero ya no para darles instrucciones de cómo desarrollar, porque básicamente las instrucciones de Levítico era en torno a lo que iba a ser la tribu de Leví, ¿no es cierto? Cómo se iba a administrar el tabernáculo y todo lo demás. Ahora Dios va a hablar a Moisés para que organice a su pueblo. Y lo que Dios quiere hacer ahora es organizar a su pueblo. ¿Para qué? Para introducirlos a la tierra prometida. Porque ese era el propósito, ¿no? El propósito no era liberarlos y dejarlos en el desierto, sino era introducirlos a la tierra prometida. La promesa no era liberar al pueblo de Egipto, sino la promesa era llevarlos a la tierra prometida, ¿correcto? Por eso lo que dice el verso 2, mira, vamos a leer Números capítulo 1, verso 2. Tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Entonces le está diciendo, haz un censo, haz un censo. ¿Qué es un censo? Es un conteo que se va a realizar, ¿correcto? Por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Y le está dando instrucciones, ¿no? Dios le está diciendo a Moisés que haga un censo de la congregación de los hijos de Israel. Y tú dices, ¿cómo es esto de la congregación de los hijos de Israel? ¿Y por qué de pronto Dios está pidiendo a Moisés que haga un censo? Nuevamente, el propósito de Dios no era solamente sacar este pueblo de Egipto y dejarlo en el desierto, no era introducirlos a la tierra prometida. Pero para poder contextualizar y recordar un poco más, los que hemos estudiado el libro de Génesis, debemos recordar que la historia de Israel como tal, como pueblo de Dios, comienza con una promesa. Y el libro de Génesis nos da esa promesa de cómo es que nace esto, ¿no? En Génesis capítulo 12, Dios llama a un hombre llamado Abraham, ¿no es cierto? Verso 1 al 3 de Génesis 12 dice lo siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Mira, ten en mente esta palabra tierra, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Y ahora te vas a dar cuenta que ciertamente va a ser una nación grande. Cuando veamos el censo que viene a continuación, veamos el conteo, nos vamos a dar cuenta que no era un pueblito, sino era una nación. Vamos a hablar de millones de personas, ¿correcto? Entonces, pero el libro de Génesis lo daba como promesa, ¿no? Dice, haré de ti una nación grande y dice, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El verso 3 de Génesis 12 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y aquí básicamente vemos tres promesas para Abraham. Primera promesa es de que le va a dar una tierra a su descendencia. Segunda promesa, que su descendencia va a ser una nación grande. Él, por algo le cambia de nombre Padre de Multitudes, ¿correcto? Porque Abraham significa padre nada más, mientras que Abraham significa padre de multitudes. Y lo curioso es que Abraham no tenía ni hijos ni podía tener hijos, ¿no? O sea, bueno, Sara, su esposa, no podía tener hijos, ¿no? Pero le da tres promesas. Tierra, la tierra prometida del cual vamos a hablar, una gran nación, del cual vamos a ver en el conteo, pero también le está diciendo que en él serán benditas todas las familias de la tierra. Al mismo tiempo le está diciendo que a través de esa descendencia, a través de una de esas tribus que vamos a ver hoy en el conteo, va a venir el Mesías. Porque más adelante le va a decir en tu simiente y va a hablar en singular, ¿correcto? De una de esas tribus vendría el Mesías. Para mí, esa es la promesa más importante que le da. Todo lo demás es, lógicamente, es un complemento, ¿no? La tierra como tal, la nación como tal, pero el pueblo, mejor dicho, pero de ese pueblo viene el Mesías, lo que nosotros sabemos que es el Señor Jesucristo. Entonces, ese es Abraham. Ahora, Abraham no fue perfecto, definitivamente. Eh, Abraham en más de una ocasión se va a equivocar, va a hacer pasar a su esposa por su hermana, en más de una se va a llevar a Lot, le va a querer ayudar a Dios teniendo un hijo con su esclava, va a tener a Ismael. Pero es curioso que en el capítulo 15, cuando Abraham está frustrado al ver que no hay cumplimiento de la promesa, ¿no? Porque
no es que le prometió y en el acto se cumplió, ¿no? Sino que va a pasar todo un proceso. Pero en el Génesis 15, en el verso 6, si estás tomando nota, dice, y creyó a Jehová, ¿a quién? Abraham, y le fue contado por justicia, ¿no? Y de ahí eso se amplía mucho más, ¿no? Pero básicamente lo que sucedió con Abraham es que le creyó a Dios. Y estamos entendiendo que el creerle a Dios no implica un creer intelectual, sino un creer que nos va a llevar a la obediencia, ¿correcto? Y básicamente eso lo vamos a ver reflejado luego en la vida de Abraham cuando Dios llega al punto de pedirle a su propio hijo, a Isaac. Y Abraham va a ser obediente, de tal manera que va a mostrar ese creerle a Dios más adelante, ¿no? Entonces, no es un creer intelectual, ¿no? Entonces, por eso se le conoce como el padre de la fe. Ahora, en Génesis 15, verso 13, también dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Abraham, en Génesis 15 vamos a ver cómo es que Dios hace un pacto con Abraham, ya que Abraham estaba, pues, dame una señal, decía, no, dame una señal. Entonces, y Dios le va a dar una señal, ¿no? Va a firmar un pacto con Abraham y donde él se ha quedado dormido incluso. Pero dice, entonces Jehová dijo a Abraham en el verso 13, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y Dios le dice, ciertamente yo voy a cumplir mi promesa. Y Abraham le cree, pero Dios le dice, pero un momento, pero antes de eso, tu pueblo va a ser esclavo. Y esto Dios le está diciendo antes de que suceda, o sea, años antes de que suceda eso. Y le está diciendo con exactitud que dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y Dios le está diciendo esto a Abraham antes de que tenga Isaac y antes de que Isaac tenga a Jacob y antes de que Jacob tenga sus 12 hijos y dentro de ellos esté José y toda la historia que conocemos, Dios le está diciendo que ese pueblo va a ser esclavo en Egipto, ¿cuánto? 400 años. Pero el verso 14 de Génesis capítulo 15 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, dice Dios. Dios traería juicio a esta nación. Y eso lo hemos visto en el libro de Éxodo. Las 10 plagas son el juicio de Dios sobre Egipto. Dice, y después de esto saldrán con gran riqueza. Es interesante. Y le está diciendo, pero vas a hacer, ese pueblo no se va a quedar por siempre ahí, ¿no? Va a salir con gran riqueza y que ciertamente, y si continúan leyendo los versículos que siguen de Génesis 15, y le va a decir, y que los va a llevar a la tierra prometida, donde estaban todos los feos, el Ebeo, Geteo y todo lo demás, ¿no? Entonces, todo esto Dios le está diciendo antes de que suceda. De tal manera que cuando vamos al libro de Números vemos el cumplimiento en Éxodo, en Levítico, en Números vemos el cumplimiento de la promesa de Dios. Por eso decimos, vemos la fidelidad de Dios. ¿Pero fidelidad a qué? A su promesa. Ahora, no es una promesa que solamente se lo dio a Abraham. Después de que Dios firma este pacto y le da esa promesa a Abraham, pasaron 25 años para que Abraham pueda tener a su hijo Isaac. Y en el camino él va a querer ayudarle, ¿no? Ahí con la esclava y tiene a Ismael. Pero Isaac también va a ser por ahora el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Dios también le va a hablar a Isaac y le va a dar la misma promesa que le dio a su padre. Génesis 26, verso 3 dice, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, le dice. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Y le está hablando a Isaac y le está diciendo que le dará todas esas tierras. A su descendencia, por cierto, no a él. Él va a estar como forastero, ¿no? Y ahora, Isaac tuvo dos hijos, ¿no? Esaú y Jacob, ¿no? ¿No es cierto? Y conocemos la historia también. Y a Jacob, quien robó la primogenitura, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, más adelante Romanos lo va a explicar que al final Dios amó a Jacob, ¿no? Entonces, a Jacob le va a dar también la misma promesa. Jacob también va a ser portador de esta misma promesa, y eso lo vemos en Génesis capítulo 28, verso 13. Mira lo que dice. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Y Jacob estaba acostado justo
en lo que en algún momento iba a ser la tierra prometida, ¿no? Huyendo de su hermano, puso una roca ahí como almohada, estaba acostado, y Dios le dice, la tierra en la que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Correcto? Entonces conocemos luego que Jacob tuvo 12 hijos, ¿no? Y sus 12 hijos, pero antes de eso, desde que él tenga sus 12 hijos, Dios le cambia de nombre, ¿no? Porque Jacob no suena bien, ¿no es cierto? Jacob significa el engañador, el usurpador. Dios le cambia a Israel, que significa gobernado por Dios. Y una vez cambiado de nombre, ahora este Jacob va a tener 12 hijos, ¿correcto? Y esos 12 hijos, cada uno de sus hijos era una joyita, ¿no? Lo hemos conocido, o sea, eran bravos, ¿no? No vemos un buen ejemplo en ellos, tanto así que ellos terminan vendiendo a su hermano José, ¿correcto? Lo venden ya como esclavo y José llega como esclavo a Egipto y comienza a narrarse la historia, ¿no? La última parte de Génesis llega a Egipto como esclavo, pero con el favor de Dios dice que Dios estaba con José en todo momento. Y tanto así que al final José, con la historia que ustedes conocen, lo voy a resumir, se vuelve en el salvador del mundo, conocido aquel entonces, salvador de la hambruna, ¿no? No solamente va a salvar a Egipto, sino los pueblos que estaban a los alrededores y a su propia familia. Dios está siendo fiel con su promesa, porque su propia familia de José pudo haber muerto, pero Dios ha provisto todo esto para bien, y José lo explica claramente a sus hermanos, de tal manera que él no les tiene rencor, ¿no? Pero José tuvo dos hijos, a Manasés y Efraín, de quien también vamos a hablar hoy, ¿correcto? Ahora, José muere, lógicamente, nace un nuevo faraón que no conoce las obras de José o no conoce al Dios de José y va a subyugar a este pueblo. Lógicamente se va a multiplicar entraron solamente 70 personas con Jacob, José y todos sus hermanos a Egipto, ¿no? Producto del hambre que hubo, estuvieron en Gosén 70 personas, pero cuando ellos van a salir 400 años después, va a salir una nación grande, ¿correcto? Ahora, ellos estando ahí 400 años, el libro de Éxodo nos narra cómo es que Dios llama a Moisés, ¿para qué? Para rescatar a su pueblo a través de las 10 plagas o los juicios de Dios, del cual le ha dicho a Abraham. Éxodo capítulo 3, verso 8 dice lo siguiente: y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. Es la tierra prometida, del cual se viene prometiendo desde Abraham, Isaac, Jacob, y se está cumpliendo, y está diciendo, y claramente dice que no los va a sacar al desierto nada más, sino que los va a llevar a la tierra donde fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del ebeo y del jebuseo, de todos los feos. Y entonces tú dices, es una sola historia que viene dando cumplimiento. Ahora, vamos a ver que cuando los saca van a ser aproximadamente entre 2 a 2 millones y medio. Algunos se atreven a decir hasta 3 millones de personas, ¿no? Y es bastante. Ahora, imagínate, quizás decir 3 personas o 70 personas en el desierto podrían sobrevivir si llevan, no sé, pues no, si se han llevado alimentos y todo lo demás, pero 2 millones y medio de personas sobreviviendo en el desierto es imposible. Agua para todos, alimento para todos. Vemos que Dios no los saca y los deja a sus anchas, sino que Dios los saca y los va a sostener en ese desierto, ¿no? Eso lo narra, ¿no? Entonces, en el libro de Números vamos a ver que a pesar de la rebeldía de este pueblo, durante esos 39 años, Dios va a estar sosteniendo ese pueblo. Y no solo eso, que Dios no solamente va a mandar bendición, por así decirlo, sino que Dios, su presencia misma va a estar con ellos. Le va a decir a Moisés que levante un tabernáculo. ¿Con qué finalidad? Para que él habite en medio de su pueblo. Y en el libro de Números vamos a ver que ciertamente esto se va a cumplir durante todo este tiempo. A pesar de la rebeldía del pueblo, Dios va a estar habitando ahí, su presencia va a estar en el tabernáculo. El libro de Levítico nos ha hablado de cómo es que ellos se deben de conducir o las instrucciones para que ellos puedan tener una relación con Dios, ¿no? Porque también al mismo tiempo nos recuerda que es un Dios santo, ¿no? Y les ha dicho, sed santos porque yo soy santo. Y esa es la historia. Y ahora, un mes después de que han levantado el tabernáculo,
les está diciendo, ¿qué cosa? Háganme un conteo. Vamos a comenzar contándoles. Hagamos un censo. Y comienza el conteo. Volvemos entonces al número, capítulo 1, verso 3. Mira lo que dice. De 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel, dice, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Lo que Dios está haciendo es prácticamente se está organizando o está organizando al pueblo, ¿para qué? Para una guerra. Está hablando de ejército, está hablando de varones mayores de 20 años. ¿Y por qué de pronto para una guerra? Recuerda, el propósito no era sacarlos al desierto, sino llevarlos a la tierra prometida. Pero esta tierra prometida, llena de feos, estaba habitada. Correcto, estaba habitada. ¿No? Entonces, Dios está formando ese ejército para introducirlos, para conquistar esta tierra y para traer juicio sobre ellos, porque una de las cosas que le dijo a Abraham es de que ciertamente iba a pasar 400 años hasta que la maldad del amorreo, de los feos, llega a su máximo, a la máxima cúspide, ¿no? Y Dios traería juicio a ellos también, a través de la manera introduciendo a su pueblo. Entonces lo que Dios está haciendo es el censo para organizarlos como un ejército. Y de eso trata, ¿no? Entonces, la primera organización, pero esto también requiere fe y obediencia. El hecho de decir, oye, Dios nos está organizando es porque ya es tiempo de ingresar a esa tierra. Y ellos necesitan creerle, pero en el camino van a enviar espías, te estoy adelantando la historia, y no le van a creer, pues. Y a pesar de que están organizados, bien censados, bien, todos bien ubicados, simplemente no le van a creer. Entonces todo esto va a fracasar, pero Dios está organizándolos. Mira lo que dice el verso 4, ¿no? Vamos a ver la organización, dice. Y estará con vosotros un varón de cada tribu, ¿no? Cada uno jefe de la casa de sus padres, dice. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Comienza a levantar un liderazgo por cada tribu. De la tribu de Rubén, quien era hijo de Israel o de Jacob, correcto, de esa tribu, dice, no es que él estaba vivo, sino que está haciendo referencia a los 12 hijos de Jacob, ¿no? Entonces dice, de la tribu de Rubén, dice Elisur, hijo de Sedeur, ¿no? Entonces está diciendo, ¿quién va a ser el líder? Elisur, ¿no? Cuyo padre era Sedeur. De Simeón, de la tribu de Simeón, dice Selumiel, hijo de Surizadai, ¿no? Entonces, de Judá, dice Nazón, hijo de Aminadab. De Isaacar, dice Natanael, hijo de Suar. De Zabulón, Eliab, hijo de Elón. De los hijos de José, de Efraín, Elisama, hijo de Amiud. De Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur. De Benjamín, dice Abidán, hijo de Gedeón. De Dan, dice Ayeser, hijo de Amisadai. Dice de Aser, Pagiel, dice hijo de Ocrán. De Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. De Neftalí, Airá, dice hijo de Enán. Y tú dices, wow, ¿no? O sea, total, no eran libros de números y te terminan mandándome una sarta de nombres, ¿no? Que con razón no me gustan los números. Pero mira, estos nombres no están puestos en vano. Primero, lo que estos nombres nos están recordando es, punto número 1, cuán fiel Dios ha sido. Porque si tú te remontas a Génesis y te remontas a Éxodo, vas a encontrar estos mismos nombres. Estos mismos nombres me refiero a los primeros, ¿no? A los hijos de Jacob o a los hijos de Israel. Pero ahí vamos a ver unos cuantos cambios, ¿no? Entonces, pero el hecho de ver esos nombres también nos indican de que Dios ha preservado cada familia de los hijos de Jacob. A cada familia lo ha preservado. De tal manera que de cada familia va a haber cierta cantidad de habitantes o cierta cantidad de personas y Dios ha sido fiel con cada familia. Pero algunos datos curiosos que podemos ver en esta lista es la siguiente. El que más me encanta, dice, de Judá, dice, está Nazón, hijo de Aminadab. Y tú dices, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver Judá? ¿Sabes? Nos narra que de Judá, dice, mira, estaba Nazón, quien era hijo de quién? De Aminadab. Cuando tú leas en algún momento o estudiemos el libro de Ruth,
Ruth, sí, cuando leamos el libro de Ruth, se nos dice lo siguiente, que Aminadab tuvo por hijo a Nazón, justamente lo que está citando aquí, y que Nazón tuvo por hijo a Salmón, y que Salmón tuvo por hijo a Boz, y que Boz tuvo por hijo a Obed, y que Obed tuvo por hijo a Isaí, y que Isaí tuvo por hijo a David. Correcto. Y tú dices, ¿qué tiene que ver? Y que Jesús es el hijo de David. Si se conocía, ¿no? Y vemos el reinado de David y la promesa que Dios le hace a David de un reinado eterno, refiriéndose al Mesías. ¿De dónde viene? De la tribu de Judá. Ahora entenderás por qué a Jesús también se le conoce como el león de la tribu de Judá. Porque Dios le dio en Génesis también una promesa a Judá, ¿no? Que el cetro no se apartaría de su casa, de su familia. Y si tú haces todo ese seguimiento, ciertamente de él viene el Mesías, Jesús, el que iba a reinar para siempre. Promesa que se le dio a David y él quizás en su momento no entendía, ¿no? Pero vemos que se va a tener cumplimiento en Jesús, ¿no? Entonces, el libro de Números también nos ayuda a poder ver todo eso. Ahora, tú dices, pero pastor, si tú te pones a contar ahí, hay 12 tribus, pero al mismo tiempo no se ha mencionado la tribu de Leví, ¿sí o no? Entonces dices, ¿cómo hay 12 si no se ha mencionado la tribu de Leví? Entonces, si mencionamos la tribu de Leví, serían 13. ¿Qué sucedió? También nos da un dato curioso en el verso 10, dice, de los hijos de José salen 2 tribus, porque de su hijo Efraín y de su hijo Manasés. ¿Se acuerdan ese pasaje donde José trae a sus 2 hijos ante su padre que ya estaba ciego para que pueda orar por ellos y los pone bajo sus rodillas y él cruza los brazos y los bendice a Efraín y a Manasés? Y finalmente ambos van a tener prácticamente, van a ser representantes de una tribu, de tal manera que José va a tener la dicha, bueno, pues estaba muerto, ¿no? Pero que de su familia salen 2 tribus. En total entonces eran 13 tribus, sí, pero la tribu de Leví no es mencionada porque va a tener una función importante en medio de todo esto. De la tribu de Leví no va a haber ejército. Toda esta formación es para formar un ejército de batalla, de guerra. Y el libro de Levítico nos ha indicado a qué se va a dedicar la tribu de Leví. También el libro de Números nos va a narrar más adelante a qué se va a dedicar. No estaba dentro de los que van a ir a la batalla, sino estaban ellos para otra función muy importante, que era administrar el tabernáculo, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que aclarar eso. Ahora, el verso 16, mira, vamos a ir avanzando, dice, estos eran los nombrados de entre la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Interesante, millares, ya eran miles. Dice, verso 17, tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones, a estos líderes, a estos capitanes de cada tribu, que fueron designados por sus nombres, dice, y reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años arriba. Como Jehová lo había mandado a Moisés, dice, los contó en el desierto de Sinaí. Nuevamente nos vuelve a recalcar que tenían que ser mayores de 20 años y que todo esto ocurrió en el desierto y que de cada tribu había un líder, ¿no? Entonces, verso 20 va a comenzar ahora a especificar cuántos eran de cada tribu. Mira, dice, de los hijos de Rubén, dice, primogénito de Israel, ¿no? El hijo mayor de Jacob, ¿no? Por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabezas, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Rubén fueron 46.500. Recuerda, varones de guerra, correcto. No está diciendo habitantes. 46.500 varones de guerra, ¿no? De los hijos de Simeón, verso 22 y 23, de los hijos de Simeón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59.300, ¿no? Entonces, 59.300.
24 y 25 dice, de los hijos de Gad, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Gad fueron 45,650. ¿Qué tal precisión, no? 26 y 27. De los hijos de Judá, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Judá fueron 74,600. Numeroso, ¿no? Hasta el momento, el más numeroso. 28. De los hijos de Isaacar, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres, de 20 años arriba, y de todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54,400. Verso 30 y 31. De los hijos de Zabulón, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57,400. De los hijos de José, de los hijos de Efraín, acá hay dos tribus, dice, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a las cuentas de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de las tribus de Efraín fueron 40,500, ¿no? 34. De los hijos de Manasés, el otro hijo de José, dice, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32,200. De los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35,400. Y continúa la lista. De los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Dan fueron 72,700. Verso 40 y 41, ya vamos terminando. De los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41,500. De los hijos de Neftalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Neftalí fueron 53,400. Y terminó la lista. Muy bien. No sé si alguna vez has escuchado tú ahí por noticia, ¿no? Datos estadísticos y hasta la segunda quizás le sigues de ahí, como que le pierdes, ¿no? El rastro, pero básicamente lo que nos está mostrando es de que hicieron una contabilidad bien precisa, pero ¿de qué está hablando? Solamente están contabilizando varones de guerra mayores de 20 años. No es toda la población, pero vemos que de las 12 tribus, a excepción de la tribu de Leví, básicamente vemos de que los están sacando para ir a la guerra, para poder conquistar la tierra prometida. Dios los está organizando. Y mira lo que dice del 44 al 46, dice, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Aarón. ¿Te imaginas el trabajo arduo que tuvo Moisés y Aarón? Con los príncipes de Israel, dice, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres, aquí nos va a dar el monto total, ¿ya? De 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel fueron todos los contados 603,550 varones de guerra. Es por eso, en base a este dato, es que muchos se atreven a decir que toda la población superó los 2 millones. ¿Por qué? Porque una persona, un varón que sea mayor de 20 años, que sea un varón de guerra, básicamente era un jefe de familia, un jefe de casa, una persona que ya se había hecho, como dicen, ¿no? Adulto, por así decirlo, y que ya tenía familia, básicamente. Ahora,
si cada uno de estos varones representan a una familia con su esposa y sus 2 hijos, serían 4, ¿no es cierto? 4 por 603.650. Imaginas que pasan los 2 millones, ¿no? Llega a 2.400.000. Ahora, si tuvieran solamente 2 hijos y una esposa, ¿no? Imagínate si fuesen como Jacob, 12 hijos. Es otra historia, ¿no? Sería mucho más. Entonces, por eso que se dice, en base a este dato, que mínimamente eran 2 millones de personas que salieron de Egipto y que ahora están para entrar a la tierra prometida, ¿no? Y tú dices, pero ¿y eso que faltan los levitas, sí o no? Porque los levitas no han sido considerados en esta contabilidad, en este censo, ¿no? ¿Y qué sucedió con los levitas? Nos los va a decir el verso 47 al 49, dice. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, dice. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, no fueron contados porque Moisés o Aarón se hayan olvidado, sino porque Dios mismo le dijo que no lo cuenten. Dice, porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás a la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Ha dicho, a ellos no los cuentes para la batalla, a ellos no los cuentes para la guerra. Y yo que Moisés o Aarón le diría, ¿y por qué? No, no se vale. Entonces mira lo que dice verso 50, Dios completo, dice, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, dice, y acamparán alrededor del tabernáculo. Entonces, vemos de que Dios le va a dar ese privilegio en su gracia, no porque de pronto los levitas eran los más santos. Por cierto, de esta tribu de Leví va a salir una familia conocidos como la familia de Coré, que van a rebelarse luego contra Aarón y Moisés. Pero aún así Dios los ha elegido para que hagan este trabajo, ¿no? Está dando una misión especial. El capítulo, verso 51 dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, esto significa que el tabernáculo que ellos han levantado, la misma estructura decía que era para poder ensamblar y armar nuevamente, ¿no? Desarmar y ensamblar, ¿no? Entonces, ellos eran los encargados, no los demás. Mira, dice, y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño, dice, y el extraño que se acerque morirá. Aquel que toque, y más adelante vamos a ver que justamente va a haber una persona que se atreve a tocar el arca del pacto y al final muere, ¿no? Entonces, y ciertamente Dios está diciendo, esto es exclusivamente consagrado para los levitas, ellos tienen que hacer ese trabajo. Versos 52 al 53 dice, los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Entonces, cada tribu iba a tener un campamento, ¿sí? Separados ahí. Pero dice, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo. Acamparán significa habitarán, morarán, ¿no? Alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Y tú dices, para que no haya ira sobre la congregación, ¿sabes por qué? Para evitar de que otras tribus o otras personas de otras tribus ingresen al tabernáculo por entrar. Recuerda que el tabernáculo y todo lo que involucra el tabernáculo nos habla de la santidad de Dios, que solo se lo ha permitido a los levitas bajo ciertas pautas o instrucciones poder ministrar o poder servir en este tabernáculo. Entonces ellos van a ser como guardianes del tabernáculo y van a estar ahí morando alrededor, ¿no? Y sirviendo para que otros no se acerquen. Y si otros se acercan, la ira de Dios vendrá sobre ellos, ¿no? Entonces, Dios está mostrando que este tabernáculo es santo realmente. 54 dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Entonces aquí vemos la primera obediencia. Ante esta instrucción, ciertamente Moisés, Aarón, liderando, luego eligiendo las 12 líderes, respetando lo que Dios quería para los levitas, obedecen a Dios y hacen un censo, ¿no? Y hacen el primer censo. Entonces el pueblo de alguna manera
está organizado, y el capítulo 2 va a hablar de eso, cómo se van a ubicar ahora alrededor del tabernáculo. Pero de alguna manera vemos que el pueblo ya está organizado para dar el siguiente paso, que es ingresar a la tierra prometida. Pero te adelanto, este pueblo no va a ingresar a la tierra prometida. Se va a quedar 39 años dando vueltas en el mismo lugar, en el mismo desierto. Y cuando se dice que geográficamente a lo mucho hubiese demorado desde que salieron de Egipto hasta entrar a la tierra prometida 40 días. Y desde el punto del monte Sinaí, donde ellos están, hasta entrar a la tierra prometida, no más de 15 días. Pero ellos van a estar 39 años ahí. Dios ya los había organizado, Dios les ha dado las instrucciones claras, pero más adelante va a venir la desobediencia. Y eso va a evitar que ellos ingresen. Entonces, de eso trata el libro de Números, ¿no? Números porque se ha hecho un censo, pero al mismo tiempo este censo que nos muestra la fidelidad de Dios. Se cumplió lo que Dios le había dicho a Abraham. Ciertamente es una gran nación. Ciertamente son más de 2 millones de personas y no solo los 70 que ingresaron a Egipto. Algo que quizás Abraham en su momento no entendía del todo, pero vemos ahora nosotros que Dios, a pesar de la rebeldía del pueblo, a pesar de la rebeldía de mismo Jacob, de sus hijos, del mismo pueblo ahora a través, comandados por Moisés, Dios está cumpliendo su promesa. Ahora, tú dices, ¿y de qué manera lo aplico esto a mi vida? O sea, te adelanto, en el libro de Números también vamos a ver, en más de una ocasión vamos a ver en el libro de Números también la persona de Cristo. Vamos a verlo ahí como el centro. En el capítulo 2, cuando veamos cómo se organizan estas tribus alrededor del tabernáculo, vamos a ver cómo es que ellos forman una cruz. Interesante. Y cómo es que Judá estará a la cabeza. Ustedes ya saben a qué apunta Judá, ¿no? A Jesucristo. Y veremos también quién estará al centro, la tribu de Leví con el tabernáculo, ¿no? Ese tabernáculo que representa justamente la morada de Dios, la presencia de Dios, donde estaba ahí el arca del pacto. Y también sabemos que esto apunta aquí a Jesús, Dios con nosotros, ¿no? Entonces, a través del libro de Levítico vamos a ver muchas sombras, muchos tipos de Jesucristo. Pero, ¿de qué manera lo aplico a mi vida? Además, hemos dicho, a este estudio lo estamos llamando una crónica del desierto. Nosotros, al igual que este pueblo, ¿sí? Nuestra vida en Cristo es una imagen de lo que pasó este pueblo. Hemos sido rescatados por Cristo, al igual que este pueblo ha sido rescatado, ¿no? Ahora somos libres del pecado, al igual que este pueblo ha sido libre de Egipto. Ya no estamos condenados nosotros al pecado, pero aún estamos en esta tierra, ¿no? Aún no estamos en el reposo eterno, en la morada, como dicen, cara a cara con Dios, aún no estamos. Aún todavía esta vida en la que nosotros estamos caminando, en esta vida, todavía hay aflicción, ¿no es cierto? Jesús lo dijo. Todavía hay problemas. Levante la mano el cristiano que no tiene problemas. Todavía hay pruebas. Todavía estamos recibiendo la instrucción de Dios. No es que ya eres salvo y ya la palabra de Dios a un costado. No sucedió con su pueblo. No es que su pueblo ya fue rescatado de Egipto, ahora sí, no es necesario que ellos sigan las instrucciones. Sí era necesario, porque el seguir la instrucción era la evidencia de que ellos tienen a Dios como su Dios y no tienen a Egipto en su corazón. ¿Correcto? No es que de pronto, si ellos siguen las instrucciones, es el requisito, no, sino es la evidencia de que ellos realmente han entendido la fidelidad de Dios. Y va a haber toda una generación que simplemente tentó a Dios y no obedeció a Dios y no oyó su voz. Entonces, de la misma manera también eso se ve, tiene que ver reflejado en nuestra vida. Somos cristianos, ya hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, pero recuerda, Dios sigue dando esas instrucciones hoy. Cada día, mientras nos encontremos en esta vida, Dios va a seguir dando instrucciones. Y no solo eso, así como Dios puso un tabernáculo para tener comunión con este pueblo, Dios también tiene comunión con nosotros, porque ahora el tabernáculo somos nosotros ¿de quién? De su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu no está de adorno, sino está para qué? Para guiarnos, para darnos las instrucciones. Pero necesitamos acercarnos a Él entendiendo que es santo.
Así como este pueblo necesitaba entender que Dios es santo y que va a tener una relación con Dios, pero siguiendo las instrucciones que Dios le está dando a través de los sacrificios que hemos visto en Levítico, Dios también ha dado instrucciones en su palabra de cómo estar en comunión correcta con Él. Venimos a Dios y nos ha rescatado como éramos, cochinos, sucios, llenos de pecado, pero no podemos venir a Dios como queremos. No podemos tener una relación con Dios a nuestra manera, por emociones, por conveniencia. Nuestra relación con Dios tiene que estar basada en sus instrucciones, en lo que dice su palabra, ¿correcto? De lo contrario, simplemente vamos a evidenciar de que no estamos oyendo su voz. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, sus ovejas. Y aquella oveja, entre comillas, o cabra, que oye su voz y no le sigue, simplemente evidencia que no es su oveja. ¿Me dejo entender? La vida cristiana es una continua relación con Dios. El versículo clave del libro de Números, ¿cuál era? 14, 22 y 23. Capítulo 14, 22, 23 dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, es decir, no lo han creído y obedecido, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. Nosotros hoy podemos decir que somos salvos, cierto, porque somos salvos y por fe lo creemos, porque la Biblia lo dice. Pero hay muchas personas que también a la ligera dicen que son salvos, pero su vida discrepa de las cosas de Dios, pero su vida no está fundamentada en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Va a llegar un momento cuando tengamos que partir a su presencia y de pronto se evidencia de que no verán la presencia de Dios, no irán a esa morada y dirán, ¿qué pasó? Y Dios le dirán, no has oído mi voz, no has creído, no has obedecido. Pero yo creí, y te dirá, los demonios también creen y tiemblan, pero mis hijos me obedecen. Nuestra forma de vivir tiene que ser una vida de obediencia, no perfecta, pero sí de obediencia continua. Entonces, debemos entender bien lo que es cristianismo. Muchas veces confundimos el cristianismo. Y esto que te estoy diciendo, el libro de Hebreos lo dice claramente. En el capítulo 4 dice lo siguiente. Poniendo como ejemplo lo que hemos visto ahora, lo que ha sucedido con este pueblo, lo que va a suceder con este pueblo, el libro de Hebreos lo dice. Capítulo 4, verso 1 dice, temamos pues, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros perezca, dice, parezca no haberlo alcanzado. Es decir, el autor de Hebreos les está hablando a los cristianos diciendo, hey, tengan temor, tengan en cuenta a Dios. No sea que a pesar de que su promesa está ahí puesta, no, está ahí, latente, está abierta, dice, ¿para qué? Para entrar a su reposo, para descansar en Él, para confiar en Él, para finalmente eso se llega a consumar cuando nos vayamos con Él, dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, y los está comparando cuando dice ellos con este pueblo. Pero no les aprovechó el oír la palabra, es decir, sí oyeron, pero no la obedecieron. Y a eso, por eso que en Números dice, no han oído mi voz. Pero Hebreos dice que sí han oído la palabra, pero no lo han aprovechado oír la palabra. Dice, mira, el verso 2, la segunda parte dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que la oyeron, es decir, oyeron técnicamente, oyeron la prédica del pastor, oyeron el consejo, pero no fue acompañada de fe. ¿Sabes por qué? Porque si hubiera ido acompañada de fe, eso involucra obediencia. Eso involucra cambio de vida. Por eso que Santiago dice que la fe sin obras es muerte. No solo está en el hecho de decir sí creo, sino está en el hecho de oírla, creerla, obedecerla. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero si esta fe es real, esta fe nos va a llevar a una obediencia. Y una obediencia por amor a Dios, guardando su palabra,
porque amamos a Dios. Mira, dice el verso 3, dice de Hebreos 4, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Gracias a Dios, y espero que seas tú también, ¿no? De que has oído y estás en el reposo de Cristo y tu confianza está puesta en Él y ya no en tus propias fuerzas, ya no en tus emociones, ya no en tus amuletos, ya no en la tradición, sino está puesta en Él. De la manera que dijo, dice, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, aquel que no tiene su confianza en Dios, aquel que no tiene su fe puesta en Dios, esa fe que nos lleva a la obediencia, simplemente no entrarán en su reposo. Cree que de pronto, ya, mira, Señor, la palabra dice que el que cree, pero ¿qué creer? No entrarán a su reposo. Dice, aunque las obras suyas estaban acabadas desde de la fundación, verso 4, vamos a avanzar, al 4 dice, porque en cierto lugar dijo así el séptimo día, dice, el reposo de Dios de todas sus obras, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Dice, y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, dice, y aquellos que quienes primero les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia. Para este pueblo su reposo era la tierra prometida. Luego David va a hablar de otro reposo. Y ahora el autor de Hebreo está hablando de que el reposo final es Dios, es Cristo. Y está diciendo que hay algunos que aún no han entrado a este reposo, que no han creído realmente en Cristo. Y lo está poniendo como ejemplo a este pueblo que no entraron a la tierra prometida, dice, a causa de desobediencia. Y el verso 10 dice, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, dice, como Dios de las suyas. Es decir, aquel que realmente ha creído y ha confiado en Dios, ya no va a estar confiando en sus propias obras. Ya no es por religión, es por relación con Cristo. Ya no, su Dios ya no va a ser su propio ego. Ya su Dios ya no va a ser sus emociones. Su Dios ya no va a ser la familia incluso. Su Dios ya no va a ser el dinero, sino va a ser Dios, va a descansar plenamente en Dios. Y el verso 11 dice, procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y lo compara a ese pueblo, a esa generación que fue censada, fue organizada y todo, pero que finalmente no le creyeron a Dios. ¿Cuánto de nosotros realmente hemos creído en Dios? ¿Cuánto de nosotros realmente estamos confiando en Dios todos los días? ¿Cuánto de nosotros realmente estamos permaneciendo en Dios? Recuerda, el permanecer en Dios no es un requisito, es una evidencia de que tu fe es real. El ser obediente a su palabra no es un requisito, es una evidencia de que realmente has comprendido el amor de Dios. Nuestra obediencia no es un requisito, de lo contrario la salvación sería por obras. Pero si de pronto yo digo, sí, yo también creo en Jesús, pero también creo en otras cosas, esa es una evidencia de que no has confiado realmente en Dios y te estás autoengañando. Yo creo en Jesús, pero también en la Virgencita y en las... Esa es una evidencia de que Jesús no es tu Señor, porque estás confiando en tus obras que este mundo todavía nos tiene ahí latente. Considera, ¿tu fe es real? No vaya a ser que suceda como esta generación, que salió de Egipto, pero nunca entró a reposo del Señor, a la tierra prometida. No vaya a ser que creamos que de pronto, sí, ya mira, yo ya cambié mi forma de comportarme en algunas cositas, pero realmente no has confiado en Dios. Y cuando venga el arrebatamiento, de pronto dice, ¡oh, me quedé! ¿Qué pasó? Dios dirá, nunca oyeron mi voz. O si la oyeron, no fue acompañada de fe. Y si no fue acompañada de fe, no fue acompañada de obediencia. Entonces, mis hermanos, el libro de Números nos va a hablar mucho en cuanto a esto, de que debemos de confiar en Dios, de que Él es fiel, pero a su promesa. Él es fiel a su palabra. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, Señor.
Gracias porque nuevamente, Señor, nos exhortas a seguir, Señor, perseverando, confiando en ti, Señor. Entendemos que cristianismo no es de un día, ¿no, Señor? No es que hice una oración y ya. Cristianismo es de todos los días, Señor. Cada día, Señor, somos llamados a confiar en ti, Señor. Si nos caemos, Señor, ayúdanos a rápidamente, Señor, poder levantarnos y aferrarnos a ti, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, por haber dedicado su tiempo, Señor, y por toda esta aventura que tendremos, Señor, a través del libro de Números, Señor. En el nombre de Jesús, la gloria, la honra sea para ti. Amén.